El brote de hantavirus en un crucero no es el comienzo de una epidemia, subrayaba hoy la Organización Mundial de la Salud, que confirma que 5 de los 8 casos sospechosos del barco han dado positivo. Canarias asegura que el crucero no va a atracar en las islas. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. El barco en el que se produjo un brote de hantavirus se dirige a la isla española de Tenerife, pero no va a atracar en tierra. Los pasajeros van a ser evacuados con lanchas. Washington y Brasilia liman asperezas. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva habla de una visita a la Casa Blanca que ha servido para dar un paso importante, dice, en su relación con Estados Unidos. Y asegura que el presidente estadounidense no planea invadir Cuba. Enseguida ampliamos en Washington. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, buscó este jueves dejar atrás la creciente crisis y suavizar tensiones con el Vaticano durante una conversación amistosa con el Papa León XIV sobre la guerra en Oriente Medio y los esfuerzos humanitarios en América. El crucero MV Hondius, afectado por el brote de hantavirus, se dirige a la isla española de Tenerife, donde llegará el fin de semana, pero el barco no va a atracar en Canarias, sino que solo fondeará frente a sus costas para evacuar a sus pasajeros. 3 de ellos murieron por la enfermedad que provoca este virus, otros 5 desembarcaron en Cabo Verde y fueron evacuados. Todo apunta a que el primer contagio se habría producido en Argentina, país que registra este año una incidencia superior a lo habitual. El turista holandés de 70 años que portaba sin saberlo el virus embarcó en Ushuaia, Argentina, en compañía de su mujer. La pareja, 2 de los 3 fallecidos hasta ahora, estuvo observando pájaros cerca de este basurero. Expertos de la OMS sospechan que la infección se produjo en Argentina por contacto con un roedor. Argentina es el país con mayor incidencia de hantavirus en América Latina. Las autoridades sanitarias confirmaron 41 casos de la enfermedad en lo que va de año, una cifra superior a lo habitual. Ha habido casos en distintas zonas del país, el último en la ciudad patagónica de Bariloche. Por la clínica y unos resultados de laboratorio particulares se sospechó que podía llegar a ser hantavirus, así que ese mismo día se le realizó la PCR, obteniendo resultado positivo para hantavirus, por lo que el paciente quedó internado desde el día domingo. Actualmente se encuentra en UCI, estable, pero bueno, estamos ahí a la expectativa de cómo sigue su evolución. Ahora el MV Hondius está de camino a la isla española de Tenerife. Llegará este fin de semana a un puerto secundario, el de Granadilla de Abona, ubicado a pocos minutos del aeropuerto sur de la isla. Pese a que las autoridades están listas para aplicar al pie de la letra todos los protocolos, los trabajadores del puerto no ocultan su preocupación. Lo único que necesitan es información, si tienen que utilizar EPIs, cuáles son las medidas, cuáles son las protecciones. Con la información todo el trabajo puede salir bien, pero no la tenemos. Entonces están preocupados porque tienen familia en casa y lo que no quieren es una propagación ni un contagio mayor. 3 viajeros han muerto víctimas de este brote de hantavirus y otros 5 se consideran casos confirmados y sospechosos. Estos fueron evacuados este mismo jueves y están siendo atendidos en Países Bajos. A Tenerife llegarán 144 personas que no presentan síntomas. La naviera Ocean White, propietaria del barco, informó hoy de que 30 pasajeros de 12 nacionalidades desembarcaron el 24 de abril pasado en la isla de Santa Elena, en medio del Atlántico. El virus tiene un periodo de incubación de hasta 8 semanas, algo que complica la detección de posibles casos entre ellos. Bueno, la OMS confirma que 5 de los 8 casos sospechosos del barco han dado positivo por hantavirus y solicita a la OMS a Pedro Sánchez que España asuma el desembarco en Canarias. Hablamos con el periodista Pablo Gandía en Santa Cruz de Tenerife. Pablo, ¿cómo se va a producir ese desembarco? ¿Cuál es el protocolo exactamente? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues prácticamente en la jornada de hoy hemos conocido más detalles de ese desembarco, aunque todo se resolverá mañana cuando conozcamos esos últimos flecos que quedan por definir, porque habrá una nueva reunión entre Sanidad Exterior, el Ministerio de Sanidad y también el Gobierno de Canarias. Lo que sabemos hasta el momento es precisamente que se ha cumplido con esa exigencia que marcaba Canarias, y es que el barco no llegue a atracar en ese puerto de Granadilla. ¿Qué va a ocurrir finalmente? Se va a quedar fondeando. En ese momento unas lanchas intervendrán y llegarán hasta ese barco, hacia la cubierta. Será en el momento en el que se suban esos pasajeros y lleguen a tocar puerto. Será en ese momento también donde los estará recibiendo
un vehículo que cumple con todas esas garantías sanitarias, que están perfectamente aislados, y comenzará ese viaje de 10 minutos por carretera hasta el aeropuerto de Tenerife Sur. Y mucha atención en lo que va a ocurrir en ese aeropuerto internacional, porque los aviones ya tendrán que estar desplegados en esa pista de aterrizaje, también en esa pista de despegue, para minimizar esos plazos, para optimizar el tiempo. Hasta el momento sabemos que 2 países ya se han comprometido y han anunciado que van a movilizar esos aviones, Reino Unido, también Estados Unidos. Mañana se definirán qué otros países van a fletar vuelos, y las otras dudas pasan también por qué va a ocurrir con esa persona que está fallecida a bordo, y también va a haber un protocolo especial en torno a ella que conoceremos mañana, y también sobre la desinfección del barco, si finalmente se va a producir en alta mar o si se va a producir en un puerto de Países Bajos. Esa es la discusión que mantiene ahora mismo España con Países Bajos. Una increíble organización, veo. Acércame un poco más, Pablo, por favor, a ese punto de fricción entre el gobierno central español y el de Canarias, y al sentir de la población en Canarias, concretamente en Tenerife, en una isla que depende y mucho del turismo. Sí, de hecho hemos visto como en las últimas horas el gobierno de Canarias sí que ha rebajado ese tono. Todo se ha producido después de que se produjera esa reunión presencial en Madrid entre la ministra de Sanidad y también el presidente del gobierno, Fernando Clavijo. Esta misma tarde el presidente del gobierno de España también ha llamado al presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, le ha compartido pues todas esas opiniones y también parte de ese protocolo que se va a definir mañana. Hay mucha duda en cuanto a qué va a ocurrir exactamente. Normalmente pues sabemos que sí que se van a aislar a esas personas. De hecho, así la ley lo garantiza, pero ayer ocurría un aspecto que llamaba la atención a la ciudadanía, y es que la ministra de Defensa decía que iba a ser voluntarias esas cuarentenas. Sin embargo, hoy, esta misma mañana, la ministra de Sanidad pues apuntaba que no, que con normativa en mano sí que se puede obligar a esas personas, a esos pasajeros, en este caso a esos 14 españoles, a que guarden la cuarentena. Estábamos escuchando también incluso cómo los trabajadores del puerto amenazaban con cortar esos accesos al puerto de Granadilla. Estamos hablando de un sindicato minoritario. Por su parte, el sindicato mayoritario pues sí que alega que falta información al respecto, pero que, sin embargo, ellos no van a cumplir con esa amenaza. Recordamos que el turismo es el 37% del Producto Interior Bruto de las Islas Canarias, y aún está en la retina, en la memoria, pues lo que ocurría en febrero de 2020. Y es que aquí, justamente en la isla de Tenerife, en el sur, a escasos kilómetros también de ese puerto de Granadilla, pues se producía ese primer aislamiento masivo en España, en ese hotel H10, donde además teníamos en torno a 800 huéspedes, y se confirmaba ese tercer contagio del coronavirus en España. Bueno, hay muchos llamados a la calma, pero como vemos es una situación que no deja tener su dosis, su medida de tensión. Muchísimas gracias por todo esto, Pablo Gandía. Un abrazo hacia Santa Cruz. Muchas gracias. Hasta luego. Cambiamos de tema, pero también ocupa titulares este jueves. Los presidentes estadounidense y brasileño se encontraron hoy en la Casa Blanca. Tanto Donald Trump como Lula da Silva salieron satisfechos de la reunión, según sus propias palabras. Un cara a cara que se produce, sin embargo, en medio de todas esas tensiones diplomáticas de carácter económico y geopolítico entre ambos países. Entre los puntos de tensión están la operación de captura de Nicolás Maduro en enero, la guerra de Irán y las presiones sobre Cuba. Tras el encuentro, Lula da Silva aseguró que el presidente estadounidense le dijo durante su reunión en la Casa Blanca que no planea invadir Cuba. Escuchemos lo que respondió a Trump el presidente brasileño Lula da Silva. Si Trump necesita ayuda para hablar de la situación en Cuba, estoy a su disposición, porque he oído, si el traductor no se equivoca, que dijo que no está pensando en invadir Cuba. Eso es lo que dijo el intérprete, y creo que es una muy buena señal. Lula da Silva asegura que Donald Trump le ha dicho durante esa reunión en la Casa Blanca que no planea invadir Cuba. José Díaz Briceño en Washington. Es el primer anuncio de este tipo que escuchamos. ¿Qué más sabemos, José? Así es, una sorpresiva declaración del presidente Lula reportando lo que le habría dicho el presidente Trump en esta reunión privada, y sin embargo hay que decir, esta aseveración de que no invadiría Cuba va a contracorriente de prácticamente todos los señalamientos que el presidente Trump ha hecho en meses recientes. Apenas en marzo de este año recordaremos que el presidente Trump dijo que muy probablemente él tendría el honor de tomar Cuba, y apenas
apenas la semana pasada pues amenazó con colocar al portaaviones Lincoln enfrente de las costas cubanas, asegurando que de esta forma el régimen comunista de la isla capitularía. Obviamente, además, esto se contrapone, la declaración del presidente Lula, con la política de sanciones que ha aplicado recientemente la administración Trump, que si bien mantiene un diálogo con altos funcionarios cubanos, como el propio secretario de Estado Marco Rubio ha dicho, pues han establecido sanciones tan recientemente como hoy mismo contra el conglomerado de la isla militar de la isla Gaesa. Vamos a ver, José, dos presidentes ideológicamente en las antípodas hablan de un encuentro que ha sido muy positivo. ¿Cuáles han sido esos puntos en común? El presidente Lula es uno de los políticos más experimentados de la escena internacional y ha lidiado con 4 presidentes estadounidenses a lo largo de su carrera política, desde George W. Bush, pasando por Obama, el propio presidente Trump y el expresidente Biden. Y ahí, en esta comparecencia en la embajada brasileña, después de su reunión con el presidente Trump, Lula aseguró que haber tenido una química especial con el presidente Trump. Él incluso hizo referencia a amor a primera vista. Obviamente todo esto habla de una experiencia diplomática de Lula que, sin embargo, a pesar de estar, como bien dices, antípodas en temas específicamente como la guerra en Irán o el cambio climático, el presidente Lula ha logrado al menos cambiar el clima de confrontación que se había azuzado a mediados de 2025 después de la presunta interferencia de Estados Unidos en asuntos políticos de Brasil a favor de Jair Bolsonaro. Veremos si esto se mantiene rumbo a la elección de octubre de este año, donde Lula busca un 4º mandato. Muchísimas gracias por todo esto, José Díaz Briceño, en Washington. Seguimos hablando de esta reunión con Rosa Casals en la economía. Rosa. ¿Qué tal, Ana? Muchas gracias. Pues sí, en esta reunión entre Trump y Lula, la puja arancelaria fue uno de los ejes centrales del encuentro, que se realizó a puerta cerrada y sin declaración conjunta a la prensa. Lula fue al encuentro con el objetivo de que Washington no imponga nuevos aranceles a Brasil bajo el argumento de prácticas comerciales desleales, que comprende la sección 301 del Departamento de Comercio estadounidense. Según el gobierno brasileño, ambos mandatarios acordaron que sus equipos se reunirán en 30 días para definir si se implementan gravámenes. El año pasado, Trump impuso aranceles del 50% a los productos brasileños, acusando al gobierno de Lula de realizar una caza de brujas contra el expresidente Jair Bolsonaro, condenado por liderar un intento de golpe de Estado. Pero luego Trump retiró la mayoría de esos aranceles para contener la inflación en Estados Unidos, y la Corte Suprema falló en contra de este tipo de medidas. Y nuestra compañera en Nueva York siguió las declaraciones del presidente brasileño en Washington y nos amplía informaciones. Ana, ¿cómo estás? Muchos saludos. Rebajar la posible presión comercial de nuevos aranceles era el gran punto en la agenda de Lula, que ha ganado hoy con este encuentro en la Casa Blanca. Sobre todo ha ganado tiempo, esos 30 días de negociación y la posibilidad de exponer que en los últimos 15 años Estados Unidos ha gozado de un superávit comercial en sus relaciones comerciales con Brasil, anualmente de unos 400.000 millones de dólares. Tanto Trump como Lula han evitado hablar de cuestiones específicas en público y solo han mencionado que hay elementos claves de los que tienen que hablar. Lula también ha puesto encima de la mesa de la negociación cuestiones relativas a inversiones en Brasil, inversiones en las que Estados Unidos estaría muy interesado, un acuerdo, en específico un acuerdo para la producción de minerales raros, Brasil tiene mucha fuerza en esta negociación porque tiene prácticamente el 20% de las reservas de tierras raras, y Estados Unidos quiere hacer acopio de ellas porque son básicas para la industria de la tecnología y ahora mismo están en manos de China. Lula hoy no ha mostrado ninguna prisa por dar un acuerdo favorable a Washington en este sentido, de acceso favorable a estas tierras raras, y ha dicho que está abierto a hablar con quien quiera venir a invertir a su país, ya sea Francia, Alemania, Japón, China o la propia Estados Unidos. Es decir, que tiene una carta importante con la que negociar. Y te quería preguntar por otro asunto, Ana, porque hoy Trump ha recibido un nuevo revés en su política arancelaria. Cuéntanos qué ha pasado.
Sí, ha sido un nuevo revés judicial a su política comercial. Un tribunal de comercio internacional acaba de bloquear la orden del gobierno de imponer un arancel lineal del 10% a las importaciones globales, un arancel que es temporal y que daba tiempo a preparar otros centrados en productos y servicios que toman tiempo en establecer, similares a los que hay ya para los automóviles o para el acero y para el aluminio. El tribunal considera que con la ley en la mano este arancel no está justificado y lo ha eliminado. Este 10% sustituía a los aranceles que Trump denominó recíprocos, se impuso en el año 2025 y declaró ilegales el Tribunal Supremo el pasado mes de febrero por carecer el presidente de la autoridad legal para imponerlos. Trump ahora tiene que devolver aproximadamente unos 166.000 millones de dólares a quienes han pagado estos aranceles recíprocos y con estos últimos, del 10%, había recaudado unos 8.000 millones de dólares en apenas un mes que han estado vigentes. Hoy, por cierto, Trump ha dado a la Unión Europea hasta el 4 de julio para que ratifique su acuerdo comercial. Si no, amenaza con subir los impuestos arancelarios a los autos que vengan de importación de este bloque. De nuevo, aranceles que van y vienen. Muchísimas gracias, Ana, por todo esto, por el análisis. Gracias. El conglomerado de las Fuerzas Armadas cubanas Gaesa, que controla cerca del 40% de la economía de Cuba, y la minera canadiense Sherritt se convirtieron en las primeras empresas sancionadas este jueves por una orden ejecutiva del presidente estadounidense Donald Trump. Ya incluso antes de la confirmación, Sherritt, que extrae níquel y cobalto en Cuba desde 1991, anunció la suspensión inmediata de su participación en empresas mixtas en la isla. El 1 de mayo, Trump anunciaba que endurecería las sanciones contra Cuba, afirmando que la isla comunista es una amenaza para su país. Estas nuevas sanciones apuntan en concreto a los bancos extranjeros que colaboran con el gobierno cubano, así como a individuos y entidades involucradas en los sectores energético y minero. Y vamos a continuación con un breve resumen de otros temas económicos de esta jornada. Nicaragua otorgó este miércoles 2 concesiones mineras a cielo abierto a una empresa china por más de 4.700 hectáreas. Esta es la 6ª concesión tras las sanciones de Estados Unidos al sector minero nicaragüense, según informó el gobierno de Daniel Ortega. Y según la ONG Fundación del Río, Managua otorgó concesiones a empresas chinas desde 2021 sobre casi 2 millones de hectáreas, es decir, más del 8% del territorio. Ecuador emitió $1.000 millones en bonos en el mercado internacional con un rendimiento del 8,5%, según detalló el gobierno. Es la segunda emisión de deuda del año después de una colocación previa por $4.000 millones. El riesgo país cerró en 418 puntos, uno de los niveles más bajos en los últimos 11 años. El Instituto de Economía Alemana rebajó su previsión de crecimiento para el Producto Interior Bruto del país en 2026 del 0,9% previsto en diciembre al 0,4% actual. Para el economista jefe Michael Grömling, la guerra de Irán frenó la leve recuperación del primer trimestre. El instituto atribuyó además el mínimo crecimiento previsto para este año al gasto público en consumo y a las inversiones en defensa. Y seguimos con otros asuntos internacionales. Ana. Gracias, Rosa. Irán analiza una nueva propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio y reabrir el estratégico estrecho de Hormuz. La posibilidad de un acuerdo hizo caer los precios del petróleo, mientras Washington e Irán mantienen, como vemos, un muy frágil alto el fuego desde abril. El presidente Donald Trump lanzó el lunes una operación naval para escoltar a los buques comerciales bloqueados y forzar la apertura del estrecho, pero la interrumpió horas después, alegando avances en las negociaciones. La misión de Estados Unidos de escoltar a los buques en Hormuz terminó casi tan rápido como comenzó. El presidente Trump la suspendió porque, según él, las conversaciones con Irán van por buen camino. Quieren llegar a un acuerdo. Hemos mantenido conversaciones muy positivas en las últimas 24 horas y es muy posible que lleguemos a un acuerdo. Trump publicó en redes que Irán podría abrir pronto el estrecho de Hormuz y afirmó que, si no aceptan, comenzarán los bombardeos. Además, declaró en una entrevista que la guerra terminará rápidamente. Esto provocó una caída de los precios del petróleo y una subida de los mercados. Irán afirma que está estudiando la última propuesta de Washington para poner fin a la guerra, que parece menos ambiciosa que las anteriores. La idea sería acordar que no hay acuerdo sobre los puntos más conflictivos para lograr el fin oficial de la guerra y reanudar más adelante las negociaciones. Pero destaca la ausencia de exigencias a Irán para que detenga de inmediato su programa nuclear, aunque Trump ha afirmado que no permitirá que Irán posea armas nucleares.
Entre tanto, Israel afirma que está coordinándose con Estados Unidos y que está preparado para cualquier escenario. Esto ocurre mientras Israel reanudaba los bombardeos en el sur del Líbano. Un día antes ya atacó los suburbios de Beirut con el objetivo declarado de eliminar a un alto mando de Hezbolá. Esto supone una nueva amenaza para la tregua acordada hace casi 3 semanas. El cese de los ataques de Israel contra el Líbano es una de las exigencias de Irán para poner fin a la guerra en la región. Estados Unidos y sus aliados del Golfo presionaron este jueves a la ONU para que exija a Irán el fin de las restricciones al transporte marítimo en ese estrecho de Hormuz, con el objetivo de garantizar la libertad de navegación. El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Walsh, acusó a Irán de intentar imponer peajes ilegales en ese estratégico paso a través de un nuevo organismo creado por Teherán para gestionar la vía marítima, lo que considera un intento de restringir el tráfico internacional. En paralelo, el representante iraní ante el Consejo de Seguridad, Amir Said Iravani, acusaba a Washington de instrumentalizar el concepto de libertad de navegación para justificar su propia agenda y legitimar acciones ilegales en la región. Iravani sostuvo además que la única solución viable para poner fin definitivo a la guerra es el levantamiento del bloqueo marítimo y el restablecimiento del paso normal. Walsh, por su parte, fue duro en su crítica a la nueva entidad creada por Irán. Vamos a escucharlo. Los propios medios estatales de Irán anunciaron que el régimen ha puesto en marcha lo que llama la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, con la que busca exigir que todos los capitanes de barcos del transporte internacional, comercial y civil tengan básicamente que registrarse y pagar un soborno, un peaje, para poder usar estas rutas marítimas internacionales. Esto no solo afecta a esta región, sino al mundo entero. Y luego de que esto sucediera en el Consejo de Seguridad, esta noche medios iraníes y funcionarios estadounidenses han confirmado un nuevo intercambio de fuego en la zona del estrecho de Hormuz. Según Irán, Estados Unidos ha violado el alto el fuego con un ataque a un petrolero iraní y la movilización de destructores estadounidenses cerca del estrecho. Y por su parte, Estados Unidos afirma haber destruido centros de mando iraníes tras el ataque en Hormuz. Se trata de una noticia que se está desarrollando ahora y que ampliaremos también en nuestras próximas emisiones y en nuestros canales de redes sociales y también en nuestra página web. Israel y Líbano podrían celebrar una nueva ronda de conversaciones en Washington la semana próxima. Así lo afirma un funcionario del Departamento de Estado estadounidense. De confirmarse, será el tercer encuentro de este tipo en los últimos meses entre ambos países. A pesar del alto el fuego que se mantiene en vigor desde mediados del mes pasado, no han cesado las hostilidades. Según el Ministerio de Salud libanés, los últimos ataques israelíes dejaron este jueves 12 muertos en el este y sur del país. El ejército israelí comenzó a principios de marzo una ofensiva en territorio libanés contra Hezbollah en respuesta a un ataque de la milicia pro-iraní, cuyo brazo armado es considerado una organización terrorista por la Unión Europea y otros países. El Papa León XIV recibió hoy en el Vaticano al jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio. Aunque el pontífice también procede de Estados Unidos, esas relaciones entre el Vaticano y la Casa Blanca se han visto tensadas por las reiteradas críticas de Donald Trump hacia el Papa. En ese contexto llegó Marco Rubio hoy al Vaticano. Tras la reunión, el secretario de Estado ofreció una valoración positiva del encuentro y subrayó su compromiso para promover la paz y la dignidad humana. Aunque los llamamientos del propio León XIV a favor de la paz habían llevado anteriormente a Donald Trump a calificarlo de terrible para la política exterior, muchos católicos confían en que la visita de Rubio marque ahora un nuevo rumbo en esas relaciones entre el Vaticano y la Casa Blanca. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y una visita por lo menos con la intención de pasar página a esa reciente crisis con el Vaticano. Darío Menor en Roma. Darío, te saludo. ¿Ha logrado Marco Rubio tender puentes? ¿Y cómo se vive en el Vaticano esa tensión provocada por las críticas del presidente estadounidense? ¿Qué tal, Ana? Saludos. Bueno, pues sí que ha habido un intento por restañar de alguna forma la relación entre Estados Unidos y la Santa Sede, que había saltado por los aires estas últimas semanas debido a las críticas tan duras que el presidente Donald Trump había hecho a su compatriota, a León XIV, quien ha demostrado que, bueno, más allá de esta polémica, él sí que le ha tendido la mano para tratar de superar esta crisis. Lo ha hecho con esta audiencia que ha concedido al jefe de la diplomacia estadounidense, a Marco Rubio,
Rubio ha durado unos 45 minutos. El Vaticano ha publicado después de este encuentro un escueto comunicado en el que se aseguraba, bueno, que ellos habían estado hablando sobre algunos países en guerra. Luego fuentes vaticanas han aclarado que principalmente han tratado la situación de Oriente Medio con una especial atención a la guerra que se está viviendo en Irán y también a las consecuencias de los ataques de Israel en el Líbano. ¿Qué papel crees que puede jugar el Vaticano en temas tan sensibles para Estados Unidos como América Latina, Cuba, la crisis en Oriente Medio? ¿Cómo no? Sí, no cabe duda de que León XIV, que recordemos que mañana cumple un año desde que fue elegido obispo de Roma, en este año como pontífice se ha destapado como una de las voces más importantes, más escuchadas en el mundo en esta petición para que llegue la paz en un momento en el que la actualidad internacional está precisamente marcada por los conflictos. Es muy significativo que en esta audiencia que ha mantenido el pontífice estadounidense con Marco Rubio han hablado también de América Latina, según nos han contado fuentes vaticanas, con una especial atención a la situación en Cuba, que es el país de origen de la familia de Rubio, ya que el Vaticano, que recordemos que ya medió con Estados Unidos para esa normalización de relaciones que hubo entre Washington y La Habana en 2014, pues está muy preocupado por la situación que se vive en la isla. De hecho, pues en el encuentro que Rubio ha mantenido tanto con el Papa como con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, el Vaticano le ha insistido en la importancia de que haya una salida pacífica humanitaria para la situación que está viviendo la isla ante las amenazas de Trump de ser el próximo país en el que intervenga. Muchísimas gracias por todo eso, Darío Menor. Un saludo hacia Roma. Un saludo. Activistas y líderes sindicales venezolanos se manifestaron en Caracas para reclamar la convocatoria de elecciones libres. Varios representantes, acompañados de familiares de presos políticos, acudieron a continuación a la Embajada de Estados Unidos para entregarle una carta al responsable de seguridad de la alegación. En la misiva, además de los comicios, piden también la liberación de todos los presos políticos que sigan encarcelados, así como garantías para que los políticos exiliados puedan regresar al país sin volver a la cárcel. Y aquí lo dejamos donde quiera que estén. En nombre de todo el equipo, gracias por estar ahí. Hasta luego.